Allí. Le damos gracias a nuestro Padre cuando esté listo para poner la palabra, es una palabra de enseñanza, bienaventuranza de los pobres de espíritu. Yo había puesto aquí la pobreza a la que se hace referencia, es una pobreza de espíritu, no es una pobreza por fuera de nuestra ropa, de nuestra economía, no es ese tipo de pobreza. Amén. Tampoco ser pobre de espíritu significa que alguien espiritualmente no esté bien, no es eso tampoco. La pobreza de espíritu es aquel que tiene un corazón contrito. Amén. Aquel que se ha entregado a los pies de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Aquel que está dispuesto a que Dios haga la voluntad en su vida. Aquel que tiene humildad en su vida, humildad en su corazón, aquel que no es altivo, aquel que no es orgulloso. Esa cosa dice la palabra que a Dios no le agrada. Y vamos a hablar de esto, la bienaventuranza de los pobres de espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Voy a ver si pueden subir un poquito el retorno. La Biblia nos habla y nos dice que de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Y nos habla mucho la Biblia sobre los pobres de espíritu. En estos tiempos donde vemos cómo se está transformando todo, ¿no? Gente que se cree única, gente con ego, gente con orgullo, gente que juzga en estos tiempos. Pero nosotros siempre estamos abrazados a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros debemos ser pobres de espíritu. Amén. Esto no significa una pobreza material, como lo decía cuando empezábamos. No significa que no estemos llenos del Espíritu Santo, que seamos pobres espiritualmente. No, nos habla de nuestro corazón. De un corazón contrito, como decía, de un corazón humilde. Y sabemos que el corazón es lo que Dios ve de nosotros. Amén. El corazón es tan importante para Dios que en su palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él ¿qué emana? Emana la vida. Amén. Debemos guardar nuestro corazón. Nuestro corazón es tan importante. En esto de guardar nuestro corazón, sabemos que el enemigo trabaja a través de influencias. Él viene a nuestro oído. A veces no viene como el enemigo, pero a veces viene como alguna persona que está cerca tuya. Hay personas que no quieren a otras y cuando están con vos influyen para que vos también no la quieras a la otra persona. ¿Me entiendes? Entonces, el enemigo también usa a esas personas. Nosotros tenemos que amar como Jesús amó. Ver como Jesús veía, como siempre decía. No juzgar, porque ni Jesús juzgaba. A la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio dijo: ni yo te condeno, le dijo Jesús siendo Dios. Pero le dijo: vete y no peques más. ¿Y cuántas cosas de estas se han perdido en este tiempo? En este tiempo donde se levantan jueces que como fariseos escudriñan la palabra, pero no para mejorar su vida, sino para apuntar a otros, para acusar a otros. Cosas tremendas, ¿no? Cosas tremendas que uno escucha por ahí. Escuchaba una mujer, entre comillas, muy famosa, que decía que, no sé si alguno lo escuchó, no voy a dar el nombre, pero que Dios le había llevado así como en un éxtasis y la había transportado en el tiempo a la Edad Media. Es una mujer que tiene iglesia. Y dice que ahí había matado 5 gigantes con una espada que Dios le... Yo digo: Señor, el testimonio de esta mujer. Y hay mucha gente que sigue estas cosas. Por eso nosotros en este tiempo tenemos que estar abrazados a la sana doctrina, a la palabra. Todo lo que hablemos tiene que ser con fundamento bíblico. Amén. En estos tiempos yo no estoy en contra. Hay revelaciones de parte de Dios que Dios lo sabrá. Pero hay muchos que se manejan por revelaciones, ya no por la Biblia. Dios me habló, Dios me dijo que te eligiera. Yo creo que si Dios quiere hablarte, te va a hablar a través de la palabra, a través del Espíritu Santo que vos tenés en tu vida. ¿Me entiendes?
entienden? En este tiempo se levantan muchos en nombre de Dios a hablarte, a profetizarte, a decirte lo que te va a pasar, a decirte, sobre todo en estos tiempos que endulzan los oídos de la gente. Vas a tener esto, te vas a levantar, vas a hacer esto, vas a hacer este otro. Si yo me remito a la Biblia, los profetas del Antiguo Testamento se levantaban para marcar el error del pueblo, para que su pueblo se arrepintiera, para que Dios no cayera sobre él. En estos tiempos nosotros tenemos al Espíritu Santo. Recuerden que vino Lautaro hace una semana atrás, el evangelista, y él hablaba del Espíritu Santo que nosotros tenemos. Él nos habla. Él es Dios. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado en estos últimos tiempos. Y hablando de esta bienaventuranza, vamos a ver de qué nos habla. Nos habla del quebrantamiento del corazón. Salmo 51:7. Vamos a usar mucho la Biblia. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí hay un profundo sentimiento de indignidad personal. Porque a veces uno llega delante de Dios y dice, perdóname, Señor. Purifícame y seré limpio. Purifícame con hisopo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Esto es el quebrantamiento del corazón. Sabemos que no hay uno que no peque 7 veces al día, ¿verdad? Dice la Biblia. Y cuando nos acercamos a Dios, eso habla del quebrantamiento del corazón. Decir, perdóname, límpiame, purifícame. ¿Quién es el que nos limpia? ¿Quién es el que nos renueva? El Espíritu Santo de Dios. Eso es cuando alguien está quebrantado del corazón. Una persona que siempre que se acerca a Dios se siente tal vez que indigna, que le falta algo. Porque por gracia nosotros somos salvos. Por gracia nosotros somos salvos. La gracia es un regalo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero en estos tiempos hay personas que se creen, tienen un ego tan amplio, que ya no tienen ese quebrantamiento que nos habla la Biblia. Amén. Miren lo que decía el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Estaba dispuesto, entregado a que Dios obrara en su interior, a que Dios cambie su vida, a que Dios ponga sus manos como el alfarero y lo transforme. Eso es el quebrantamiento. Muchas veces decimos, no, a mí no me hace falta estas cosas. Yo ya estoy crecido. Yo ya pasé por muchas batallas, pasé por muchas pruebas. Y a veces eso va creando como un orgullo. Como algo, ya no estoy para esas cosas. Yo ya no estoy para limpiar la iglesia, yo no estoy para comer la silla, yo estoy para otra cosa, estoy para predicar, estoy para enseñar, estoy para ser maestro. El Señor Jesús se puso una toalla en el cuello y le lavó los pies, cochinos, a los discípulos. ¿Por qué cochinos? Porque usted nunca anduvo de sandalia, de hojota y caminaba entre medio de la tierra, la transpiración en la tierra se la hacía barro. No había esos talcos que vienen ahora perfumados. Había que lavar esos pies, ¿no? A lo mejor el Señor le lava los pies, usted se ha bañado antes de venir para acá, tiene los pies, quiere ir a lavarle los pies. Pero meta las manos ahí en los pies. No sé si había alicate para cortarse la uña, no sé cómo habrán hecho, pero Jesús nos dio una muestra de humildad tremenda. Amén. Él siendo Dios, Él bajó con un propósito de entregar su vida. Se puso la toallita en el cuello y le lavó los pies a sus discípulos. ¡Qué enseñanza! ¡Qué enseñanza! Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos? Porque algunos no pueden. Siendo Dios, siendo el más grande. ¿Amén? Otra de las cosas, una desconfianza propia. Usted nunca ha dicho, yo no voy a caer y cayó de nuevo. Yo no voy a hacer esto y lo hizo de nuevo. Porque usted me dice, no, yo dije una vez que no me iba a pasar más y no me pasó más. Qué bárbaro, gloria a Dios. Pero somos humanos, ¿no? A veces tropezamos, como dice la canción, otra vez tropecé nuevo con la misma piedra. No sé qué le canta. Algunos le saben. Y fíjense,
Desconfianza propia, Filipenses 3:3. ¿Qué dice ahí Filipenses 3:3? Dice así la palabra de Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, somos los del nuevo pacto. Amén. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la... A mí no me va a pasar nada, yo mira, soy un obrero ya probado. ¿Sabes los desiertos que he pasado? ¿Sabes las pruebas que he pasado? Yo no voy a caer. Dice que nadie se cree seguro. Grandes hombres de Dios cayeron. La Biblia nos dice, no tengan confianza en la carne. Tienen que estar orando, tienen que estar velando. Porque el enemigo viene. Amén. Y vemos ahí nomás el otro versículo, Romanos 7:18, ¿qué nos dice? Nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Escuche usted, ¿qué es la carne? En la carne no mora el bien. Y como le digo siempre, ¿a qué le gusta la carne? Le gusta la parranda, le gusta la joda, le gusta la junta, le gusta salir, y cuando es básico, nosotros acá en Córdoba, para preguntarle en las redes, si los ve alguien que no sea de acá en Córdoba, le llamamos caravana a hacerse 3, 4, 5 días seguidos de fiesta. Y algunos se van los viernes y vuelven los lunes a la casa. ¿Y ha pasado? ¿Cuántos de nosotros no levanten la mano? Cuando estábamos lejos de Dios, estábamos en el camino ancho, ¿no? Esto es mi carne. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren estar llenos? ¿Cuántos quieren orar y cesar de los enfermos? ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren? Todos. Mira lo que decía Pablo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque la carne cuesta. Cuesta apartarse de las cosas que nos hacen mal. Cuesta apartarse del pecado, cuesta apartarse de los vicios, cuesta apartarse de tantas cosas. Y esa es la lucha, esa es la primera lucha que tenemos que tener como cristianos. Vencer la carne, que el espíritu prevalezca sobre la carne. No es que usted va a vencer la carne y ya no va a tener más problemas con la carne. No. Que el espíritu prevalezca. Esas pequeñas batallas que usted tiene, yo voy a elegir a Dios, yo sirvo a Dios. Esto lo puede hacer antes, ahora no. Porque esto a Dios no le agrada. Y tiene que tener esa fortaleza. Y si usted por ahí no tiene esa fortaleza, pídasela a Dios. Ore, dígale, Señor, hable con el Espíritu Santo. A veces las personas se sienten solas. Dicen, no tengo con quién hablar, nadie me da un consejo. A veces ignorando que adentro nuestro está el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Te necesito. ¿Qué hago, Espíritu Santo? Espíritu Santo, estoy débil, hoy no tengo ganas de orar, no tengo ganas de hacer nada. Y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar, pero tenés que hablar con Él. Tenés que hacerte amigo de Él. Él te va a dar la fortaleza. Él te va a dar la salida. Él te va a dar palabra de vida. Él va a renovar tu fuerza. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Es algo que tenemos que nosotros los cristianos tener siempre presente en nuestra vida. Esa comunión con el Espíritu Santo. Que es el que los va a marcar. Para eso Dios nos ha mandado. Amén. Una total dependencia. Aquí los quebrantados por el Espíritu dependen totalmente de Dios. Qué difícil que es depender totalmente de Dios. Yo recuerdo una de mis primeras prédicas. Yo decía, lo más difícil para el cristiano que recién empieza es depender totalmente de Dios. Porque está acostumbrado a depender por él mismo. Con su propia fuerza, con su propia sabiduría, con su propia capacidad. Pero Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Y a veces Dios nos va a sacar a los desiertos para que aprendamos a depender. Para que aprendamos a depender de Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Porque tenés que aprender a depender. Cuando aprendas a depender de Dios, vas a salir de ese problema. Vas a salir de esa lucha. Cuando le entregues todos tus bienes a Dios, decirle, Señor, mi vida depende de ti, mi familia, el ministerio que me has dado, todo depende de ti, Señor. Ya no depende de mí, está en tus manos. A veces tenemos muchas cargas como personas. Preocupados pensando cuál va a ser nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, qué va a pasar con ellos.
Y a veces nos hacemos cargo de todo eso, pero cuando aprendemos a depender de Dios, Señor, están en tus manos, son tuyos. Son tuyos, Señor. Cuando vos empezás a depender de Dios, Dios empieza a obrar. Dios empieza a mover. ¿Eh? Cuando le das a mover, Señor, entra a mi casa. Señor, entra a mi familia. Empecé a ministrar, empecé a tocarlo, Señor. Que no se pierdan. Empezó a orar por tus hijos, empezó a orar por tus nietos. Declaré que son siervos de Dios, que son pastores, maestros de la palabra, evangelistas. Empezá a hablar bien de ellos. Empezá a ponerte firme. Amén. Eso es depender totalmente de nuestro Dios. Eso es la dependencia que nos habla del pueblo del Espíritu. La naturaleza de esta bienaventuranza es que estamos bajo la gracia. Amén. En el Antiguo Testamento, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él pagó el rescate por cada una de nuestras vidas y podemos ser salvos. Y por gracia tenemos el perdón de nuestros pecados. Y por gracia somos santificados. Amén. Amén. Los quebrantados de espíritu son los escogidos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 1 Corintios 1, 28 y 29. La palabra de Dios nos dice esto. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y lo vil del mundo. A veces cuando estamos perdidos en el mundo, nadie daba, como decimos aquí los cordobeses y cordobásicos, 2 pesos por nosotros. ¿Cuántas veces nos humillaron? ¿Cuántas veces nos maldijeron? ¿Cuántas veces nos tiraron palabras que nos lastimaban? ¿Cuántas veces dijeron que no servíamos, que nunca íbamos a salir adelante? ¿Saben las cosas que me dijeron a mí cuando estaba lejos de Dios? Y yo tuve que trabajar para sanar mi corazón. Porque a veces no era la gente de la calle, a veces era mi propia familia que me dijo palabras hirientes. Me echaron de mi casa. Pasé de momentos difíciles. Yo de poco voy contando mi testimonio. Pasé una Navidad en una villa. Le doy gracias a Dios. Porque alguien me acobijó en ese momento que estaba en situación de calle. A lo mejor mis hijos se están enterando ahora. Pasé momentos muy difíciles. Porque mi corazón estaba dañado. Y creía que lo había perdido todo. Pero un día yo había conocido a Dios. Y cuando todos se olvidaron de mí, Dios se acordó. Y yo volví a las cosas de Dios. Amén. Porque estaba en los planes de Dios. Como todo, era más fuerte para Dios en la causa. Y estamos en los planes de Dios. Y lo que Dios te da, nadie te lo va a quitar. Nadie te va a quitar. Ni un pastor, nadie te va a quitar lo que Dios te dio. Porque si Dios te prometió algo, no es hombre para mentir. Amén. Simplemente hay que seguir dependiendo de Dios. Amén. Somos escogidos, dice, del cielo. Amén. Y fíjense, llenos por Dios. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién lo dijo? El alto y sublime Dios. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra de Dios! Amén. Nos habla del quebrantado, del humilde de espíritu. A veces me toca andar con algunos pares míos que por ahí te ven y no te saludan. Yo sigo siendo el dato y el zoom. A mí no me cambia nadie. Sigo siendo humilde. Porque Dios me sacó de ahí del fondo.
La humildad es lo principal, tener humildad de corazón. Una vez escuché que uno le decía al otro, la platita está en las almas. A uno que por atrás del equipo pasa la boca, sigue y sabe qué pasa. Era un brasileño que había venido. Dice, ¿cómo puede hablar de esta manera? Ver las almas con sí. No porque yo soy medio extrovertido para hablar. Yo no soy igual que los otros pastores muy formales, como se dice políticamente correcto, que no hablan de decir. Yo hablo porque la gente tiene que saber. Y esto es parte de la enseñanza. Nosotros tenemos que ser humildes de corazón. Yo le conté un día que iba a una convención de un hombre de Dios que me conocía a mí por Facebook, yo siempre lo seguía, y cuando me vio me dijo, Tolí, y me llamó, íbamos con mi esposa y dijo, a mí me lleva para el único dato que queda acá, soy yo. ¿Qué hace que no te evangelizas? Es una convención. Pero la gente, digo, me conoce la gente. Y a veces cuando vamos a los grandes de pastores, entramos y te habla uno, te habla otro, Los conocen a nosotros porque lo están siguiendo constantemente. Y le damos la gracia. Nosotros hacemos lo que muchos no hacen. Con mucho esfuerzo. Como pastor a veces me siento cansado, pero tengo que estar todos los viernes acá. Porque si no hacemos las ventas que hacemos, si no estamos nosotros, ¿quién no está? Pero vemos la bendición de Dios. ¿Amén? Viene y me dice, vendí la heladera, así que en cualquier momento le vengo a buscar. Señor. Y el Señor me puso ahí, mire el cordón básico, el heladero, ¿no? El heladero, no, que Dios me dio. 2 puertas más grandes que las que tenía. Le dije al dueño, venía a buscarla porque los hermanos no van a sacar fuera y se la van a llevar. Me dice, no, espera, me dice, ya estoy de vacaciones. Entonces, pues tiene rara lejísimo. Pero bueno, cuando vengan me las llevo. Pero Dios no se olvida de nosotros. Cuando tenemos la necesidad, Dios nos bendice, amén. Gracias a los hermanos que han colaborado, yo veo, ahora han llenado la heladera de agüitas saborizantes, qué lindo, eso es amar la iglesia, eso es tener sentido de pertenencia. No es pérdida lo que usted ha puesto ahí, porque Dios lo va a bendecir el trigo. Me encanta que los hermanos hagan esas cosas porque no es para el pastor, es para Dios, para sostener esto. Damos gracias a Dios. Y vamos a tener muchas cosas más. Amén. Pero hay que seguir adelante. Amén. Siendo humildes, quebrantando de corazón, amándolo los unos a los otros. Cuando usted venga a hablarle mal de alguien, usted, ¿cómo le diga? Amén. Amén. Tiene que amar. Usted diga, ¿qué haría que soy en mi lugar? Acá son todos lindos, no quiero, pero si hubiera uno fiero, el que está sentado ahí, este fiero. No lo quiero, pero tengo que amarlo. Acá no tienen los pachoparros. El único fiero es el pato, no lo puedo leer, un ejemplo. Pero pone a alguien ahí, usted tiene, Jesús amaba. Jesús amaba a las personas y así tenemos que amar nosotros. Jesús tenía una pasión por las almas. ¿Qué es la pasión que tiene que tener la iglesia transformando vidas? Por eso ese evangelismo somos todos tenemos que evangelizar. Y yo no veo las horas que llegue ese día, el 7 de cosas para estar ahí y hacer evangelismo puerta a puerta también. Para organizar los hermanos, que salimos por una espada, por otro. Porque para eso es. Yo le decía al hermano Oscar que vino, acá cuando va a decir viaje, se le sonríe todo, y después lo comprobó de acá. Cuando él dijo, habló del viaje, está todo porque Dios nos ha puesto a todos el mismo sentido, ¿no? Esa es la visión de la iglesia. Y algunos dicen, ¿por qué no evangelicen acá que se van tan lejos? Y porque Dios nos llamó a hacer lo que hacen los otros. Y vamos a evangelizar acá también. Pero tenemos ese llamado de la iglesia transformando vidas de andar en las rutas. Somos viajeros. ¿Y saben que quiero hacer una ruta ahí en esa parte, con perspectiva? Una ruta, así que aprovechar la pared negra para pintarle las cositas blancas, así como la ruta. No, así está presente siempre en la ruta. Qué lindo, ¿no? Es hermoso. Y fíjense en Santiago 2.5, ricos en fe, un corazón quebrantado de rico en fe. Hermanos míos, amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman.
Amén. Le damos gracias a Dios. Yo a veces le doy gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. El sonido, mire lo que hicieron los hermanos a cabina, es un sueño. Y acá no hay ninguno que sea especialista en trabajar en Durlo, en esto. Lo hicieron ahí, Elema, Cristian, Gino, miren, hermoso que es la cabina para la batería. El único Franquito que no pintó nada. Pero hermoso, le damos gracias a Dios. Porque entre todos estamos bien equipaditos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Dios no nos hace falta nada. Somos ricos en la fe, amén. Somos aquello que Dios nos ha prometido, el reino de los cielos. Le damos gracias a Dios. Divinamente cuidado. Isaías 66, 2, cuando nosotros somos quebrantados, cuando amamos a Dios, cuando somos humildes. Mire lo que dice. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Fíjense, ¿a quién mirará? Al pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que Dios nos dé ese quebrantamiento del corazón. Que podemos tener, por ejemplo, Jesús. La vida de Jesús es tremendo. Estudie la vida de los evangelios de Jesucristo. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo amaba las vidas? Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Él es nuestro ejemplo a seguir. Dios va a venir a buscar a esa iglesia. Yo digo, siempre hablo de la iglesia militante, por ahí la toman mal, pero la iglesia militante aquí es que vive guerreando, que vive en movimiento, aquella iglesia que no cae en cosas que no son de Dios, que está abrazada a la doctrina, que siempre se fundamenta en la palabra. Esa iglesia unida, esa iglesia que busca de Dios. Amén. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Esto es la mirada de favor continuo que Dios tiene en esta bienaventuranza de los pobres de espíritu. Bienaventuranza es bendecido, es bendición. Que Dios siempre nos ayude a tener esa humildad. Amén. Que Dios siempre nos ayude. Y que de cada cosa que nosotros pasemos podamos sacar una buena enseñanza. Amén. Nos preparemos porque Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Amén. Nos preparemos porque todavía falta un mes y días para que termine el año. Y como dicen algunos, hasta que el año no termine no sabemos con qué nos puede sorprender Dios. Pero sí ya proyectamos para el año que viene. ¿Saben la cosa que yo estoy contento? Porque en el último viaje yo salí a caminar por ahí por Catamarca y no sé si alguien lo habrá notado, pero me fui solo. Me fui solo con la excusa de buscar un cajero automático, pero no iba bien, porque nos costó llegar. Y digo, Señor, ¿qué pasó? Digo, ¿no será ya más tu voluntad que viajemos? Con el precio que están las cosas. Se nos hizo muy difícil. Y no sabe lo que, qué doloroso que era para mí. Y caminaba por esas calles que nunca caminé en mi vida, y caminaba derecho, y le daba por una avenida. Y todo fue muy lindo, volvimos, pero tenía esa carga. Si tú nos llamaste, Señor, a que saliéramos a predicar la palabra, y ahora vemos que se pone tan difícil. Y no sé si comenté con alguno de los hermanos que siempre están los míos y le dije, ya creo que ya no vamos a salir más, no sé. Tal vez me falta un poco de fe. Tal vez me falta un poco de confianza, que es lo que siempre predico, pero uno es humano a veces. Las cargas son muy pesadas a veces.
cómo Dios hace las cosas. Yo estoy sorprendido porque cuando pasa esto, ¿por qué de Dios? El pastor Oscar que vino aquí, yo había perdido el contacto de la época de Juan 36. Y siempre él venía y él se quedaba en la casa del pastor Francisco Bono, ahí en la casa de él, y estaba unos días, cuando había un evento, cuando había... Y siempre salimos por a charlar con él. Y mire lo que pasó, ¿vio eso que pasó que fui a orar el jefe? Él allá en Ucacha vio y la esposa le dice, mire el pastor Dato, mire que trae el refrigerio. Y llamó a otro pastor de acá y dice, ¿no tenés contacto el pastor Dato? Sí, me lo pasó el contacto. Un pastor que queda aquí en la vía del tren para allá, veo que no me nombro mucho de otro. No, terminé siendo medio familiar. Y dice, sí, tengo el contacto, y le paso, y me padre, Gustavo, te vi ahí, bárbaro. Oscar, mire, te digo, yo perdí tu contacto hace tanto tiempo. Y le digo, Oscar, me gustaría que cuando ande por Córdoba venga a visitarme en la iglesia. Y me dice, bueno, mira, en tal fecha yo voy a la casa de mis hijos y voy a un congreso que había no sé dónde. Y voy a estar ahí. Bueno, le digo, nosotros tenemos punto a la mañana, me cae bárbaro, dice. Así que lo invité a venir acá. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Porque una vez piensa que es coincidencia, no es coincidencia. Y le dije a mi esposa, al pastor, cuando venga no lo voy a hacer en la oficina porque se me está descascarando el techo. Una vergüenza se lo pasé al pastor ahí adentro, le digo yo. No lo voy a dejar, no sé si a Bazán, aquí le dije, no lo voy a hacer detrás. Y cuando estábamos acá, vení. Ni yo, ¿por qué no voy a entrar ahí? No sé por qué lo hice entrar. ¿Por qué? Si yo decía que no, ¿por qué lo hice entrar? Porque el Señor me dijo por ahí adentro. ¿Por qué me hizo entrar por ahí adentro? Cuando se sentó a hablar conmigo ahí, empezó el colectivo, la foto que tengo ahí. Y estos son los viajes que hacemos nosotros. Me empezó, qué hermoso, con toda la iglesia va. Qué bárbaro, qué lindo, me decía. Eso no es nada, acá tengo la maqueta del colectivo. Se le mostré la maqueta. Se volvió loco el pastor. Qué lindo que sería, me dice, si fuera en un caso. Y yo digo, nosotros siempre oramos, no andamos buscando lugares, no, un pastor nos llama. ¿Sabe, Gustavo, que en Santiago del Estero, en Ojo de Agua, y una pastora que se ha muerto el esposo está sola y necesita algo? Me dice, si no, me gustaría que si no fueran a un cacho, que sea fueran a Santiago del Estero. Ya, y yo dije, te diría. Y digo, vamos a un cacho y vamos a Santiago. Me puso contento ese pastor, empezó a traerse, me abrazaba, enloquecido el pastor. Digo, pero miré cómo fue la trama para que él venga acá. Yo digo, no lo voy a centrar porque no voy a pasar la cosa con los pastores de adentro. Y lo hice pasar, no sé por qué será. Y él tenía que ver eso. Y de ahí nacieron dos viajes. Pero yo había quedado con otro que era muy difícil. Pero miren lo que es Dios. Digo, Señor, bueno, son dos viajes, pero el último, doy gracias a Dios porque unos hermanos pudieron donar un dinero y cuando hicimos cuenta, dije, Señor, ¿por qué era tan difícil el otro? Y mira ahora, 16.000 pesos y de vuelta con comida y todo. ¿A dónde vamos? Solamente lo que hacer. Fuimos a Catamarca en un minibús, era, ¿no? Medio incómodo, ahí la profe no había bajado octubre, que era el último viaje que iba a hacer. Y bueno, vamos a ir a lugares que vamos a sufrir, porque tenemos que estar adaptados a todo. Y ahora nos vamos en un colectivo de 2 pisos, con aire acondicionado, todos los pisos. Hermoso. Vamos, un primer piso allá arriba, ya están los hermanos que van a ir allá arriba. Y miren lo que vamos a ir, vamos con los músicos, vamos con el instrumento. Y digo, Señor, ¿cómo cambiaste las cosas? De yo soy un pastor que estaba ahí triste porque digo esto, cada vez se hace más difícil, o un pastor que estaba re contento porque cada vez se hace más fácil que hacer ahora. Digo, ¿cómo cambian las cosas, Señor? Porque Él ve nuestro corazón. Yo cada vez que yo cuando hablaba con Dios y caminaba por esa calle que está marca, lo que yo hablaba con Él salía de mi corazón. Le expresaba a Dios la tristeza que tenía. Y Dios se hablaba de ellos.
qué hombre de poca fe, como le digo yo. Y mire cómo nos sorprendió Dios ahora. Y nos vamos para allá y en abril, antes de mayo, antes que pase un poquito los calores, porque en Santiago hacemos mucho calor, nos vamos a ir también a Santiago del Este. Así que le damos gloria a Dios. Mire si no vamos a amar a Dios. Él todo lo necesidad que tenemos lo va supliendo, todo lo necesidad que vamos teniendo lo va supliendo, nos va dando, nos va proveyendo. Amén. Vemos la mano día a día de nuestro Padre Celestial. Estaba la heladera vacía, yo no pedí nada, Vinieron los hermanos y cada uno trajo. ¿Me enteró yo? Digo, la heladera con sé si mi esposa no compró. Ay Dios, gloria a Dios, amén. Qué alegría. Porque Dios toca el corazón, amén, es hermoso. Es hermoso, por eso yo siempre digo, el sentido de pertenencia. Esta casa es de todos, la iglesia somos todos, amén. Usted tiene que saber que esa silla donde usted está sentado es suya, este lugar es suyo, las cosas que hay. Tenemos que tener sentido de pertenencia, amar la obra, traer una plantita, traer un cuadrito, adornar, porque es como nuestra casa, es nuestra casa, a donde Dios nos ha puesto, amén. Y poner cada uno un granito de arena. Es tan hermoso servirle a Dios. ¿Y sabe qué? Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Porque Él nos demuestra la mano. Él a veces nos muestra, como mostró a mí, que fue un falto de fe en ese momento porque veía la situación, nos costó un montón, pero como Dios ahora sacó 2 viajes y mire el precio del viaje. Así que estamos muy contentos. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Si Dios lo hace en la iglesia, lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en todos lados con su vida. Pero amemos a Dios de corazón. Amén. Amén. Que nuestra mejor ofrenda sea nuestro corazón, sea el servicio a Dios, sea amar a Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos importantes porque formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que en este tiempo podamos honrarlo. Amén. Con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestras palabras, que podamos adorarlo. Amén. Ahí donde estamos, yo quiero que usted incline su rostro y oremos. Y que usted diga al Señor, yo quiero tener ese corazón contrito, humilde. Quiero amar como tú amabas, quiero ver como tú veías. Quiero servir como tú servías, Señor. Porque así son los hijos de Dios. Dice la palabra que de ellos es el reino. De nosotros es el reino. Abrazados a su palabra, abrazados a su doctrina. Que podamos siempre darle lo mejor a Dios. Papá, en esta hora bendigo la iglesia, las familias de la iglesia, Señor, las familias representadas, Señor, con una bendición espiritual, papá. Una bendición en la economía, Señor. Toca las vidas, Señor. Reclamamos para ti aquellos, Señor, que están apartados, aquellos que no vienen, Señor, para que puedan volver, para que puedan ser tocados allí donde estén con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú avives y enciendas ese fuego, como un día estuvo encendido, Señor Jesús. Úsanos, Señor, para hablar de ti. Úsanos, Señor, por unas personas que necesiten de ti delante nuestro, para que nosotros podamos hablarle, para que nosotros podamos traerlos a tu casa, Señor Jesús. Bendigo cada vida, Señor, y en esta hora, Señor, declaramos sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, sobre cada uno de tus hijos, aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Declaramos sanidad ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, papá. Tú sanas ahora en el nombre de Jesús. Tú traes libertad, Señor. A tus pies, Señor, entregamos nuestras cargas. A tus pies entregamos nuestros cansancios, Señor. Y nos declaramos libres, libres en esta hora, para adorarte y para darte toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Bendice, Señor. Papá, aquellos que están atravesando por pruebas, por situaciones difíciles. Oh Padre Celestial, en esta hora